Buenas, ahora hablaremos de los elementos de fijación. La clasificación y designación de roscas para los elementos de fijación se van a clasificar según su forma geométrica, que la presentan tanto para los tornillos de potencia como para los tornillos sujetadores. En las roscas para tornillos de potencia encontraremos de dos tipos, cuadrada y acme. La acme es más común de encontrar que la cuadrada. En la siguiente tabla se pueden ver el diámetro mayor nominal, los hilos de cuerda por pulgada, el paso, diámetro menor, diámetro de paso mínimo, área de tensión por esfuerzo de tracción y área de tensión por esfuerzo de corte para los tornillos de potencia. Esta tabla nos va a servir como guía para que cuando vayamos a hacer un diseño, qué tornillo vamos a requerir o qué tornillo vamos a utilizar dando un buen margen de seguridad. Bueno, roscas para tornillos sujetadores. De igual manera, estas también se pueden clasificar como roscas estándar americanas y roscas métricas. Además, el tipo de perno va a cambiar según su cabeza. Como hay perno de cabeza de hongo, de arado, de vía, prisionero, etc. Aquí vemos una tabla la cual nos dice de qué tamaño es el perno, la resistencia de tensión. Igual es de estas tablas nos van a servir para seguir las normas, además de que saber qué estándares seguir en la hora de un diseño. Ahora vamos con lo más importante, que es el cálculo de las fuerzas a las que estarán sometidas estos sujetadores. Ok, podemos ver que F va a ser la carga que se desea mover, P la fuerza para mover la carga, N la fuerza normal, F es la fuerza de fricción, dP es el diámetro de paso, L es el desplazamiento y lambda es el ángulo de desplazamiento. Entonces nos muestra que aquí tenemos nuestro sujetador que está sometido a una carga, esta que es F, que es la carga que deseamos mover. La fuerza para mover la carga va a ser la contraria a la de fricción. Y la fuerza normal va a sacarla hacia arriba. Porque lo que queremos es que este elemento está en equilibrio. L, como ya se había dicho, es el desplazamiento que tiene que hacer para llegar a su punto. Y tenemos que la longitud de este punto a este punto es pi por el diámetro de paso. Entonces, para calcular el torque que se necesita para levantar una carga de rosca cuadrada, se calcula mediante la carga que se desea moverse por el diámetro de paso entre 2, que multiplica al desplazamiento más pi, que multiplica al desplazamiento más pi por por el diámetro de paso sobre pi por diámetro de paso menos FL, que es la fuerza de fricción. Esta F significa que es el coeficiente de fricción, como se muestra ahora. Es la carga que se desea levantar, diámetro de paso de la rosca, el desplazamiento igual al paso de la rosca y el coeficiente de fricción. El torque que se necesita para bajar una carga TD de rosca cuadrada. Aquí se muestra la fórmula. Y cuando un tornillo o un perno se usan para sujetar dos partes, la fuerza entre las partes es la fuerza de sujeción y el torque que se requiere para apretar el tornillo es la siguiente.
K es la constante que depende de la lubricación. Punto 15 si existe algún timpo. Y punto 20 si la cuerda está limpia y seca. P es la carga de sujeción. D es el diámetro exterior nominal de la rosca. Y T el torque requerido. Como se mostraba en las tablas anteriores, ya estos estándares ya se nos lo están dando. Por lo tanto ya es calcularlo directamente. Esta fórmula ya es para sujetadores de... Esta fórmula ya son para tornillos, pernos, sujetadores. Las anteriores fórmulas son para tornillos de potencia.